Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. El tema ganador: ¿qué servicios solo puede dar la Procuraduría Agraria? Es decir, ¿cuáles son los servicios exclusivos de la Procuraduría Agraria? Recuerda la importancia de dejar tus saludos, tus likes, tus comentarios, tus preguntas, tus dudas, tus críticas en este video. Todo ello lo hace más enriquecedor al final. También es importante que nos ayudes a compartir esta clase de videos. No sé si otros grupos o si después de que pase la pandemia estos videos tal vez no sean del todo bien vistos, en el sentido de que son gratuitos, en el sentido de que estamos buscando solidarizarnos. Pero mientras tanto, aquí vamos a seguir transmitiendo de manera gratuita temas de actualidad, temas que sirven, temas que ayudan. Vamos entrando pues en materia. La Procuraduría Agraria ofrece diferentes servicios muy importantes para los ejidos y comunidades y sus integrantes. Pero de los tantos servicios que ofrece la Procuraduría Agraria, hay algunos que única y exclusivamente los puede proporcionar u ofrecer por ley la Procuraduría Agraria y nadie más. Y en esta ocasión, en esos servicios, me concentraré respecto a la exposición. Los servicios exclusivos de la Procuraduría Agraria, que en ningún otro lugar lo vas a encontrar porque por ley le tocan a la Procuraduría Agraria, así para irnos entendiendo. Para entrar en contexto, debemos de tener una referencia de qué es la Procuraduría Agraria, y su definición la encontramos en el artículo 134, Ley Agraria. La Procuraduría Agraria es un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Está sectorizado en la SEDATU, antes Secretaría de la Reforma Agraria. Por lo tanto, la Procuraduría Agraria cuenta con un reglamento interior propio. Y en el artículo segundo de dicho reglamento la vuelve a definir, básicamente con el mismo concepto que acabo de leerles, y le agrega que tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los sujetos agrarios mediante acciones de orientación, asesoría, gestión administrativa, representación legal, conciliación y capacitación. Todos esos servicios le brinda a los sujetos agrarios. Los sujetos agrarios básicamente son los integrantes de un ejido o de una comunidad, mujeres y hombres, ya sea en calidad de ejidatarios, comuneros, avecindados, posesionarios, o que están adquiriendo o adquirieron algún derecho, alguna tierra, pues sujeta al régimen agrario. Eso debemos de entender por sujetos agrarios, y aquí están pues en el artículo 2 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, qué servicios les ofrece. El artículo 136 de la Ley Agraria establece las atribuciones de la Procuraduría Agraria. Son más de 10 las que menciona de acuerdo a los párrafos, pero en esta ocasión nada más abordaré las que son exclusivas de la Procuraduría Agraria. Es decir, las que también puede hacer la Procuraduría Agraria, pero además también pudiera hacerlo algún asesor particular, alguna abogada particular o alguna otra dependencia. Esas no las mencionaré. Recalco, las que son exclusivas, las que únicamente puede ofrecer la Procuraduría Agraria están: número 1, artículo 136, Ley Agraria. Número 1, coadyuvar y en su caso representar legalmente a los integrantes de ejidos y comunidades
en asuntos y ante autoridades agrarias. El complemento está en ese mismo artículo en la fracción 9. Asesorar y representar en sus trámites y gestión para obtener la regularización y titulación de sus derechos agrarios ante autoridades administrativas o judiciales que corresponda. Se refiere pues a los sujetos agrarios. Estas dos fracciones sí son exclusivas, pero cuando se brinda en la modalidad de abogados de oficio, abogados públicos, defensores públicos, abogados adscritos pues en este caso a la Procuraduría Agraria. Es decir, si van a ser gratuitos, de oficio, defensor público, adscrito, insisto, deben de estar adscritos a la Procuraduría Agraria. En ese sentido, es exclusivo el servicio de la Procuraduría Agraria. Y si van a ser abogadas o abogados particulares, pues igual puede ser incluso también otra opción, pero ahí ya no es gratuito. Ahí seguramente genera honorarios. Esa es la gran diferencia. Cuando es gratis de oficio es exclusivo de la Procuraduría Agraria. Aunque también de vez en cuando algunos bufetes universitarios en sus facultades de Derecho o algunas administraciones de algunos gobiernos locales periódicamente ofrecen abogados de oficio en asuntos que se llevan ante los tribunales agrarios, pero son muy raros, la verdad. La gran mayoría los tiene concentrado la Procuraduría Agraria respecto a la Defensoría de Oficio o Defensor Público, como lo quieras llamar, o conocidos también como abogados agrarios o abogados agraristas, adscritos a la Procuraduría Agraria. Otro servicio exclusivo de la Procuraduría Agraria es promover y procurar la conciliación en controversias relacionadas con la normativa agraria. Este es casi exclusivo, sobre todo lo que tiene que ver con la conciliación en controversias. Y casi exclusivo lo recalco porque el Tribunal Agrario también lo hace. De hecho, cuando ya comparecen todas las partes a la primera audiencia, lo primero que hace el magistrado o la secretaria de acuerdos es hacerle un llamado a las pláticas con fines conciliatorios. Es nada más un llamado, no es obligación de la magistrada agraria que las partes arriben a un convenio. También, si por algún motivo un asunto agrario termina allá en el Ministerio Público, no obstante que no va a ser autoridad competente, recordemos que también por allá ya están promoviendo mucho la conciliación, entonces no hay duda que también por allá pudieran hacer el llamado a la conciliación. Incluso recordemos que los asuntos menores, por así llamarlos, los conflictos que aún no se han desembocado en grandes problemas, pudieran arreglarse al interior de la asamblea, y es ahí donde juega el papel importante el comisariado ejidal. Y los abogados particulares también tenemos la opción de que un pleito legal pueda concluir en una conciliación. Entonces no es una facultad tan exclusiva de la Procuraduría Agraria, pero la menciono porque es importante esa tarea que desempeña. Cuarto párrafo. Facultades exclusivas de la Procuraduría Agraria: prevenir y denunciar ante autoridades competentes la violación de las leyes agrarias para hacer respetar el derecho de sus asistidos e instar a las autoridades agrarias a la realización de funciones de su cargo y emitir recomendaciones que considere pertinente. Básicamente convertirse en la defensora, como si fuera defensora de los derechos humanos de los ejidatarios ante autoridades. Rara vez ejerce esta facultad, pero sí, esa sí puede ser casi exclusiva de la Procuraduría Agraria. Por otro lado, en la misma ley agraria tenemos el artículo 23, que establece cuáles son las atribuciones o asuntos que puede tratar la asamblea. Artículo 23, ley agraria. Y ojo ahí, los temas que están enumerados de la fracción 7 a la 14 del artículo 23, si es competencia exclusiva de la Procuraduría Agraria estar presente, estar vigilando que se cumplan los requisitos, los lineamientos, para que esa clase de asamblea
legalmente sea válida. Si es competencia exclusiva de la Procuraduría Agraria de las fracciones 7 a la 14. Ojo ahí, la Procuraduría Agraria no interviene en la asamblea, no sugiere, no manipula, no apoya a ningún grupo, a ningún tema, en ningún sentido. En dado caso, nada más se limita a emitir opiniones, asesorías si así se lo piden, o el uso de la voz si así se lo piden. Pero hasta ahí llega la intervención de la Procuraduría Agraria en esta clase de asambleas. La última palabra siempre la tienen los asambleístas, los ejidatarios, los comuneros ahí reunidos. ¿Y qué función desempeña ahí la Procuraduría Agraria? Pues son asambleas de formalidades especiales y su función exclusiva comienza desde revisar las convocatorias que estén publicadas en tiempo y con las formalidades que exige la ley, y que esté presente un representante de la Procuraduría Agraria para vigilar que todo se respete en la celebración ya de la asamblea. ¿Y qué tipos de temas se tratan en esa clase de asambleas? Insisto, de la fracción 7 a la 14. Por ejemplo, la 7 señala la asamblea del ADAT, la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras, que la primera de ellas fue la del programa PROCEDE, Programa de Certificación de Derechos Ejidales, o también llamada Asamblea del INEGI, porque ahí intervino esa dependencia pública federal en auxilio respecto a la información topográfica y geográfica que tiene el país. Allá por 1992-93 comenzaron. También son las llamadas asambleas duras, porque una vez que se celebran difícilmente se pueden modificar o anular. Después vinieron los programas de FANAR, el actual RAJA, que tienen la misma finalidad que una asamblea de ADAT. En esa clase de asamblea es indispensable que esté la Procuraduría Agraria y nadie la puede sustituir. En la fracción 9 es adoptar el dominio pleno cuando una parcela va a abandonar el régimen agrario y va a adoptar el régimen de propiedad privada ya basada en las leyes civiles de la entidad federativa o del estado donde se localice. También en la fracción 11 está la división o la fusión de ejidos. Fracción 13, convertir un ejido en una comunidad. Fracción 12, la Procuraduría Agraria tiene que elaborar un dictamen previo cuando un ejido va a terminar su régimen, es decir, que va a desaparecer como persona moral. Ahí están pues los ejemplos de la importancia que esté la Procuraduría Agraria presente, que revise las convocatorias, que intervenga como en el dictamen previo a la terminación de un ejido, y en eso nadie la puede sustituir, muy importante. Seguimos en la ley agraria, artículo 24, facultad exclusiva de la Procuraduría Agraria, convocar a asambleas cuando el comisariado ejidal se niegue y también el Consejo de Vigilancia. La Procuraduría Agraria puede convocar, sujetándose a los lineamientos que le establece ese mismo artículo. Artículo 40 también, convocar a asambleas de remoción cuando va a ser destituido, bueno, se va a someter a votación si se destituye o permanece en el cargo el comisariado ejidal, el Consejo de Vigilancia, cuando estos se niegan a convocar para que la asamblea decida si permanecen en el cargo o serán destituidos. Cuando se niegan a convocar, le corresponde por ley a la Procuraduría Agraria hacerlo. Artículo 68, la asignación de solares también debe estar supervisada por la Procuraduría Agraria, que de hecho pues se lleva a cabo mediante asamblea de formalidades especiales como la que les acabo de mencionar. Artículo 75, ley agraria, transmitir el dominio de las tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participe el ejido o la comunidad o los ejidatarios en un procedimiento que la Procuraduría Agraria además elaborará el proyecto o auxiliará en su elaboración para el desarrollo obviamente empresarial, comercial o el giro que vaya a tener,
y de la estructura social de la respectiva sociedad. Serán sometidos a opinión de la Procuraduría Agraria y ahí nadie la puede sustituir. En ese mismo artículo, en 75, en su penúltimo párrafo establece que si la sociedad se va a liquidar, no especifica los motivos, pero se va a liquidar, el ejido y los ejidatarios tendrán preferencias para recibir las tierras en pago, con la estricta vigilancia de la Procuraduría Agraria. Otro servicio que no le puede sustituir a la Procuraduría Agraria. Artículo 95. La ocupación previa de tierras, recordemos que genera un pago por estar ocupando de manera previa unas tierras que seguramente van a tramitarse una expropiación, una afectación, pues ahí tiene que intervenir la Procuraduría Agraria en las negociaciones. Igual, no es una obligación tal vez tan exclusiva, pero por lo general sí interviene. Y si nos remitimos al reglamento interior de la Procuraduría Agraria, que por cierto están estrenando reglamento a finales del año pasado, se publicó en el Diario Oficial, el artículo 28 del reglamento interior de la Procuraduría Agraria repite casi todos los artículos que acabo de señalar establecidos en la Ley Agraria. El artículo 5 del mismo reglamento interior de la Procuraduría Agraria establece que la Procuraduría Agraria, para sus logros en sus objetivos o tareas, tiene las atribuciones siguientes. Son 25 fracciones. Solo mencionaré las que son exclusivas de la Procuraduría Agraria, que nadie las puede sustituir. Algunas pues ya están repetidas en la ley, bueno, ya están previamente establecidas en la Ley Agraria. Por ejemplo, las que no están es proponerle al titular de la SEDATU la política nacional agraria para garantizar y defender los derechos agrarios, así como la política relativa a los derechos humanos que pudieran incidir en los sujetos agrarios, es decir, los integrantes de ejidos y comunidades. Señala la fracción 10, representar jurídicamente a los sujetos agrarios, individuales o colectivos, y fungir como su gestor ante las autoridades agrarias o cualesquiera otras autoridades administrativas que incidan en la aplicación de leyes o disposiciones jurídicas que puedan afectar sus derechos agrarios, así como para la obtención de permisos, concesiones, licencias, autorizaciones administrativas necesarias para la explotación o aprovechamiento de tierras, bosques, aguas o cualquier otro recurso. Casi exclusivo de la Procuraduría Agraria esta función. Número 11. Representar jurídicamente a los sujetos agrarios, individuales o colectivos, en las negociaciones y acuerdos relacionados con la contraprestación, términos y condiciones para el uso, goce o afectación de bienes o derechos previstos en las leyes en materia minera, hidrocarburos, de la industria eléctrica o cualquier otra que pueda implicar la afectación de sus derechos sobre las tierras ejidales o comunales. También casi exclusivo de la Procuraduría Agraria. La fracción 18, emitir recomendaciones a las autoridades para prevenir o corregir violaciones a los derechos agrarios de los sujetos agrarios. Así es exclusiva de la Procuraduría Agraria. Mientras que el artículo 27 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria establece la existencia de los abogados agrarios y de los visitadores agrarios. Ese servicio de los visitadores agrarios sí es exclusivo de la Procuraduría Agraria porque pues pueden acudir a toda clase de asambleas, ya sea de forales simples o de forales especiales, siempre en calidad de invitados. Y podrán auxiliar, podrán intervenir en la medida que se lo soliciten pues la asamblea o el comisariado ejidal. Así que a manera de conclusión, número 1, la ley agraria y el reglamento interior de la Procuraduría Agraria señalan varias e importantes y diferentes facultades, atribuciones y obligaciones que tiene la Procuraduría Agraria. Sin embargo, cuando los interesados en el servicio no opten, no decidan por la Procuraduría Agraria, pueden acudir a asesores, abogados particulares o a otras dependencias del gobierno, incluso locales, municipales, a que se les auxilie. Pero de esas facultades
de esas atribuciones de esos servicios hablaré en otro video para no confundirnos. Hoy nada más abordé los que son exclusivos o casi exclusivos de la Procuraduría Agraria, es decir, que nadie puede sustituir a la Procuraduría Agraria en dicha función. La solicitud de dichos servicios que son exclusivos de la Procuraduría Agraria es a petición de la parte interesada. De preferencia, pues para que quede constancia, debe ser por escrito. Los servicios que se les brindan, principalmente a los integrantes de ejidos y comunidades o titulares de algún derecho ejidal o comunal, como tierras, puede también extenderse a posesionarios y a vecindados, o a quienes estén adquiriendo o en proceso de adquirir tierras o derechos ejidales o comunales. Y la importancia de este tema es de que los servicios que no son exclusivos de la Procuraduría Agraria los pueden adquirir los interesados, los ejidatarios, los posesionarios, etcétera, a través de otras alternativas, como ya lo mencioné, con particulares que conozcan obviamente esta clase de tratos, de servicios. Pueden ser exfuncionarios o funcionarios ya retirados o abogados que conocen de la materia, que pueden estar en condiciones de hacer alguna gestión, alguna asesoría, de brindar esos servicios. Y esto cobra mucha importancia en esos tiempos de la pandemia, pues de que por desgracia la Procuraduría Agraria pues está trabajando con medio personal, está trabajando con limitaciones respecto a su presupuesto y desde luego pues tomando las medidas, atendiendo las medidas de salubridad que emite las autoridades federales. Es la importancia de que si urge algún trámite y es más rápido, es más directo a través de asesores particulares, pudieran agotarlos y el trámite sigue siendo legalmente válido. Esa es la importancia de este tema, de saber distinguir pues cuáles son los servicios donde la Procuraduría Agraria no puede ser sustituida. Es por ley que nada más ella puede brindar ese servicio. Los que acabo de mencionar, va a quedar el video pues para que lo vuelvas a ver y tomes nota. Recuerda compartir esta clase de video. Si estás viendo en vivo este video, no te desconectes, va a haber un segundo video con otro tema en este momento.